Bienvenidos a todos a este diálogo en torno a la figura de Ricardo Piglia y su legado literario. Saludamos especialmente a Beba Eguía, esposa de Ricardo Piglia, a su nieta Carlota Pedersen Madero y a su esposo que hoy nos acompañan. Tiene la palabra el director general de Casa de América, el embajador Enrique Ojeda Ávila. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América, a esta que quiere ser la institución del encuentro entre España y América Latina, de reflexión sobre el espacio iberoamericano. Bienvenidos todos a este evento, a este conversatorio sobre el legado literario de Ricardo Piglia. Una de las actividades, debo decir, y lo digo en nombre de todo el equipo de la Casa, especialmente de Ana María Rodríguez, la especialista de literatura, pero en realidad, en nombre de toda la Casa, uno de los eventos que más ilusión, con más cariño tenemos este 2022, en el que cumplimos 30 años como institución, como Casa de América. Un saludo, por supuesto, a Alan Pauls y a Raquel Garzón, que nos van a acompañar en este conversatorio. Y, como decía, una enorme satisfacción presentar esta conversación sobre Ricardo Piglia y su legado literario, haciéndolo aquí, en la sala Jorge Luis Borges de la Casa de América. Bueno, vamos a estar ahora una hora y media hablando, escuchando, conversando sobre Ricardo Piglia, así que no hay mucho que yo pueda adelantar, más allá de mi admiración por uno de los más grandes escritores, no solo argentino, no solo latinoamericano, sino quizás mundial de los últimos 30, 40 años. Alguien además especialmente querido en esta casa. Se le dedicó, de hecho, una semana de autor, una de las programaciones, de los ciclos que tenemos anuales. Nos centramos en un autor latinoamericano y a él la Casa de América le dedicó una semana de autor en el 2008. Como digo, ahora estaremos hablando de su legado literario, ese legado tan amplio que tocó todos los géneros, la novela, el ensayo, las conferencias, libros de cuentos, sus diarios, libretos de ópera. Autor, por lo tanto, complejo, diverso, variado, un autor, creemos, sin duda, muy necesario en estos tiempos de confusión, de frialdad, de deshumanización que vivimos. Por eso, muy contentos como Casa de América de conversar sobre él, sobre su obra, sobre su legado, aquí, como repito, en la sala Jorge Luis Borges, porque efectivamente es una de las cosas que seguro saldrá y lo que nos fascina a los seguidores de Piglia es también ese rescate, ese énfasis que ponía siempre en la obra del maestro Borges, en su cultivo de la literatura fantástica o en su fascinación por los bajos fondos. Un saludo muy especial y con ello de cabo a la viuda de Piglia que nos acompaña, todo nuestro cariño, a su nieta, a sus familiares, también a las personalidades del mundo de la cultura que nos acompañan, a Carlos Alberdi, viejo amigo de otras épocas, a Rodrigo Fresán, a todos ustedes. La Casa de América, siempre la casa del encuentro entre España y América Latina, por ello la Casa de las Letras Iberoamericanas. Muchísimas gracias. Paso a presentar a los dos ponentes de excepción que dialogarán sobre la extraordinaria figura de Ricardo Piglia. Raquel Garzón es periodista cultural y abogada, fue editora general adjunta en la revista Eñe y columnista de Clarín y del País, periódicos en cuyas redacciones trabajó y para los que hoy escribe. Ha publicado 5 poemarios y está reconocida como una de las voces más singulares de su generación. Actualmente es editora ejecutiva de Granta en español. Alan Pauls es escritor, traductor y crítico de cine. Ha sido profesor de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires y visiting professor de Princeton University. Asimismo, ha impartido distintos seminarios. Es autor, entre otros, de los ensayos El factor Borges, El pasado y La mitad fantasma, entre otras muchas obras. Entre sus traducciones figuran 2 textos inéditos de Marcel Proust, El remitente desconocido y Los 75 folios. Les dejo con ellos. Muchas gracias por venir. Agradecerle a Casa de América la invitación, a Enrique y a Javier la presentación, a ustedes su compañía, a Alan los saludo de nuevo. Antes de conversar, ¿vos o soy yo el que hace este ruido? Bueno, les decía entonces, retomo, que antes de pasar a conversar sobre la figura de Piglia, como a él le hubiera gustado, porque Ricardo Piglia era uno de esos autores que celebraba el hecho de que se hablara de literatura fuera de ámbitos académicos, con naturalidad y como si uno lo hiciera entre amigos que se recomiendan libros. Entonces no se me ocurre mejor forma de homenajearlo a 5 años de su muerte que conversar con Alan Pauls. Pero antes de eso
quería compartir con ustedes dos imágenes y algunas notas mentales que han estado revisitándome desde que Ana María Rodríguez me invitó a participar de este homenaje. La primera imagen nos la regaló el mismo Piglia. Es una imagen de 1957 del artista Cachorro, que tiene que ver con su ficción de origen de escritor. Esto es, el lugar desde el cual él toma la palabra y construye una obra. En esa imagen vemos a un jovencísimo Ricardo Piglia de 16 años que en medio del desbande de una mudanza que iba a llevar a su familia de Adrogué a Mar del Plata, la primera ciudad grande en la que vivieron, elige un rincón y en un cuaderno se pone a escribir un diario. Y en ese diario los primeros rastros son rastros de cosas que lo están impactando emocionalmente, ¿no? Se pregunta el joven Piglia si tiene que despedirse o no de sus amigos, de los lugares, de la gente que ha constituido hasta ese momento su mundo. No voy a decirles qué se contesta, porque eso está contado en varios libros, Prisión Perpetua, en el diario, los diarios de Emilio Renzi. Pero sí voy a decirles que me parece esencial esta imagen inaugural, porque Piglia ahí nos da una clave de lectura de toda su obra. Nos dice desde el comienzo lo importante que va a ser para él esa relación, a veces confusa, siempre apasionada, entre vida y literatura. Y no solo porque reconocía él que todas sus páginas tenían un disparador autobiográfico, un lugar donde hacía pie algún recuerdo, algo que había vivido él o que había escuchado, una historia familiar, algo de lo que después se apartaba y hacía ficción, novelas, cuentos, sino porque también desde muy pronto nos dijo que para él toda experiencia, todo lo vivido, era también una búsqueda del sentido de esa experiencia. Si yo no hubiera empezado a escribir el diario, no habría escrito nada más, dijo en más de una ocasión. Y cuando uno ve que esos diarios, reescritos, reelaborados, reeditados, son la obra a la que le dedicó su último tiempo como escritor, esta afirmación inicial se resignifica. Voy ahora a la segunda imagen que me ha visitado estos días. Ya no una imagen del artista que empieza, sino del escritor consagrado. El escritor multipremiado, el conferenciante prestigioso, internacionalmente reconocido, el profesor de literatura latinoamericana en Princeton por 20 años, que una vez jubilado decide volver a vivir a la Argentina. Y la imagen es de 2012. Y en ese momento hace una de esas intervenciones que él solía hacer. Cambia la discusión, cambia el tema del que se estaba conversando en ese momento, que era, si mal no recuerdo, una discusión con cierta intensidad, tanto en la crítica como entre los propios escritores y los periodistas culturales, acerca de qué era la literatura argentina del presente, ¿no? de la contemporaneidad de ese momento. Y Piglia dice, bueno, la verdad es que el presente en los buenos libros funciona de otra manera, se impone, uno no tiene que estar preguntándose qué es el presente, porque la literatura tiene otro timing, genera espacios donde hay libros no escritos hoy que pueden volver a discutirse, a leerse. Es entonces cuando todos pudimos volver a reencontrarnos con textos descatalogados que Piglia eligió, prologó y puso en una serie, en una colección que se llamó la serie del recién venido, una colección que publicó en el Fondo de Cultura Económica con un nombre que daba de alguna manera un homenaje a Macedonio, que era una humorada en ese sentido. Estos textos son textos que vuelven siempre como nuevos y por eso podemos volver a conversar sobre ellos. Eso hacía Ricardo Piglia. Leía mejor y enseñaba a leer. Definía bitácoras distintas, delineaba mapas culturales diferentes que nos ponían a todos a pensar en cosas que se nos habían pasado por delante a lo mejor sin verlas. Y por eso me parece tan importante que estemos hoy aquí conversando sobre su legado a 5 años
de su partida. 5 años que puede ser quizá un tiempo y una distancia adecuados como para ponderar el lugar central que Piglia tuvo en la literatura y en la crítica en español. Como decía recién, definiendo siempre un más allá, llevando las formas más lejos, proponiendo nuevas discusiones, analizando de otra manera qué quieren decir tradición, vanguardia. Hay cosas que no pueden pensarse igual después de Piglia, y eso es lo que venimos a conversar aquí y a recordar y a celebrar. Les decía cuando nos encontramos hace un ratito que no se me ocurre mejor modo que hacerlo que conversando con Alan Pauls, no solo porque Alan fue amigo de Ricardo, sino también porque es uno de los escritores que le gustaban, del tipo de los escritores que le gustaban a Ricardo Piglia, polifacético, exigente, que cada vez nos ofrece en sus libros más literatura, que como crítico tiene una opinión sobre sus obras y las obras de otros y nos ha regalado ensayos tan lúcidos como sensibles. Así que bueno, sin ir más allá, yo quisiera empezar por el origen, por el comienzo, Alan, si te parece. Yo sé que vos lo conociste a Ricardo siendo muy joven y que ese encuentro fue muy impactante, hasta el punto de que te he escuchado alguna vez decir que te sentías cortado por la tijera de Piglia. La primera pregunta es eso, ¿qué es sentirse cortado por la tijera de un narrador así para un escritor como vos? Suena horrible. Ahora Hacete cargo. Me parece muy feo. Pero no, me parece que hoy por ahí la imagen que usaría sería menos tajante. Siguiendo con la metáfora. Sí, no, sería más como una imagen textil, en el sentido de que me siento como recorrido por una especie de hilo Piglia, que seguramente recorre a muchos otros escritores, pero digamos, el encuentro con Ricardo para mí fue particularmente feliz, porque fue, digamos, el primer escritor hecho y derecho que yo conocí personalmente, el primero a quien le mostré lo que yo escribía, mis balbuceos de adolescente, y dio la casualidad súper feliz de que ese primer escritor al que yo conocía y a quien yo le mostraba mis textos era el escritor que más me gustaba, que en ese momento estaba, digamos, en el candelero de los escritores de, creo que Ricardo tenía 35 más o menos cuando yo lo conocí. Estamos hablando de 1975, 76, te diría. O sea, era 75. El Piglia que ya había publicado La Invasión y Acababa Nombre de publicar Nombre Falso. Y Nombre Falso fue el libro para mí que me... O sea, leí Nombre Falso y me hice pigliano. Y en realidad Ricardo tenía 2 libros, ese y La Invasión, no tenía más. Y era un escritor que ya... O sea, era joven, tenía 35, pero ya se notaba que era alguien a quien no le interesaba publicar mucho. O sea, tenía una especie de ritmo en su modo de hacerse presente públicamente, que era muy personal, muy particular, ¿no? Era alguien como que todo el tiempo estaba, uno tenía la impresión como guardándose como las cartas maestras, ¿no? Que es una sensación que uno no tiene en general con los escritores. Uno tiene la sensación que los escritores ponen lo que tienen. Todo ahí. Sí, qué sé yo, bueno o malo, digamos, ponen lo que tienen. Con Ricardo siempre uno tenía la impresión de que algo estaba por venir, ¿no? Algo estaba por venir. ¿Y qué te fascinó cuando lo leíste? ¿Qué encontrabas en esos cuentos de Nombre Falso que no te habían dicho antes? Yo creo que encontré, digamos, hay 2 cuentos para mí en ese libro que son como las 2 cosas que me fascinaron por completo, que era, por un lado, el cuento El fin del viaje, que es un cuento muy a la Pavese, digamos, una especie de prosa muy, muy transparente, muy púdica, pero a la vez muy sensible, un relato como de hijo y padre,
un padre que agoniza, el hijo que va a ver al padre que creo que está en Mar del Plata, en un hospital, y el viaje. Es un relato así como prosa, yo diría, norteamericano, pavesiana. Y después el último relato, que es el homenaje a Roberto Arlt, que es un cuento muy largo, es un largo cuento final, como casi una novela, que es un texto totalmente, podríamos decir, post-borgiano, donde Ricardo desplegaba, digamos, todo su arsenal de escritor que piensa todo el tiempo la tradición literaria en la que está escribiendo, un escritor que plantea al escribir una especie de concepción más o menos sistemática y formulada de lo que es la literatura, de para qué sirve, de qué está hecha, de cuáles son sus condiciones, y al mismo tiempo el relato, que era una especie de ficción policial, digamos, un thriller alrededor de un inédito de Arlt, que por supuesto era apócrifo, era un relato que era una lectura y una relectura del papel de Arlt y del papel de Borges dentro de la literatura argentina. O sea que era como una especie de apuesta fenomenal, muy ambiciosa, sí, muy ambiciosa, y para mí en ese momento muy extraordinariamente eficaz. O sea, para mí eso fue. Pero digo, un escritor que era capaz en un mismo libro a los 35 años de escribir ese relato, que era un relato totalmente como de la gran tradición puramente narrativa, y otro relato como Homenaje a Roberto Arlt, que era como un laboratorio de ideas sobre la literatura. O sea, yo dije, yo quiero ser eso, ser ese, hacer eso, quiero leer eso. Y seguramente yo en ese momento tenía esa impresión con Ricardo de que siempre se estaba guardando algo porque yo quería más, ¿no? Claro. De él. Entonces, para mí ese libro, en ese momento yo tenía 16 años, era un libro contemporáneo a mí, o sea, salía cuando yo leía, digamos, no era un libro, no sé, como los libros de Cortázar, cuando Cortázar era joven, que yo leía 25 claro, años después. Era Pila escribía eso, publicaba eso, y yo lo leía y lo compraba en la librería. Eso para mí era, o sea, saber que Ricardo era mi contemporáneo en un punto, era como un poco una especie de espejismo, ¿no? Y cuando lo conocí y entré en una relación con él, y encima le mostré mis textos, y encima él me contestó, porque podría claro, haberle no, mostrado el mis éxtasis. textos. Claro, podría haberle mostrado mis textos y haberme fletado, digamos, elegantemente. Claro. Bueno, era demasiado en un punto, ¿no? Demasiado. Y a la vez, digamos, lo genial de esa relación, que empezó así y siempre fue así, es que nunca, digamos, entramos en un terreno empalagoso. Era imposible ser empalagoso. O sea, Ricardo era como anti-empalagoso. Y aún con gente que lo admiraba, como yo, no era empalagoso. Y entonces te obligaba a vos a no ser empalagoso. Ajá. Quiere decir, como a sustituir una especie de engolosinamiento, claro, ¿no? Un cierto fanatismo, una cierta fascinación por, bueno, a ver qué tenés para... Claro, mostrame qué haces vos. Claro, o sea, a ver qué pensás, a ver cuál es tu frase, a ver cómo seguís. Claro. ¿Qué preguntarías? De desafío, bueno, de desafío. Pero para mí, o sea, eso es un maestro. Obvio, digamos. Claro. O sea, alguien que te dice, ok, con el hechizo y con la imagen y con la fascinación, todo bien. Podemos si queremos avanzar, avancemos por acá. Fantástico. Y todas esas otras cosas, qué preguntas tenés para hacer, cómo querés seguir, qué frase querés armar, por qué, etcétera, no eran frías, digamos, sino que había ahí una especie de circulación de afecto que era muy genial, ¿no? Muy, muy genial. Entonces, para mí esa es una relación, yo creo, no sé, creo que la relación con Ricardo, para mí es la relación más longeva que yo tuve con un escritor, y sobre todo con un escritor maestro, digamos. Entonces es como alguien que me acompañó, ¿no? Alguien como en un punto que me vio crecer como escritor. Cada vez que yo escribía algo,
y publicaba algo o hacía algo, digamos, siempre aparecía la imagen de Ricardo como, bueno, ¿qué leerá en esto? ¿Dónde repercutirá esto que escribo en su imaginación, en su cabeza? O sea, para mí eso fue un gran privilegio, ¿no? Digo, tuve, no sé, en el 85, o sea, 10 años después, escribí un pequeño libro sobre Manuel Puig, que es un escritor a quien yo, digamos, que con el cual yo no tenía una relación particular. Descubrí que era un escritor que me gustaba mucho escribiendo el libro, o sea, leyéndolo, y en un momento fui a Brasil y le llevé a Puig el manuscrito de mi libro que había escrito sobre él. Y tuve ahí como una especie de decepción total, ¿no? Como el anti-encuentro. ¿Por qué? Bueno, porque era un escritor que tenía que existir solo como escritor, como texto, te diría, casi ni siquiera como escritor, porque era como alguien, como yo diría, poco generoso en el punto magistral en que Ricardo era muy generoso, ¿no? No es un juicio de valor personal sobre la persona Puig, sino más bien como la relación que un escritor tiene con las resonancias que su escritura tiene en otros, ¿no? En este caso un jovencito que acababa de escribir algo sobre él, siendo que Puig y Piglia tenían mucho que ver, ¿no? Claro. Y fueron amigos, y Ricardo fue el primero que escribió sobre Puig, un texto crítico muy fundamental. Es muy magnífico leyendo los diarios de Emilio Renzi cómo apunta Piglia, Renzi, Renzi Piglia, ya hablaremos de eso, que Viñas no entiende por qué le escribe bien sobre Puig, como que le parece excesivo. Y bueno, pero ese era el punto en el que Ricardo, que a su vez tenía mucho que ver con Viñas, se despega completamente de Viñas. Totalmente, digamos. claro. Ricardo es como si fuera 100 veces más moderno que Viñas, siendo que compartían mucho, ¿no? Claro, sí. Me parece que Ricardo veía, obviamente, muchas cosas que David no podía ver para nada, ¿no? Entre otras cosas, alguien como Puig que inventaba una especie de literatura completamente extravagante, ¿no? Que ninguna de las herramientas que David tenía para leer la literatura argentina le servían para leerlo, ¿no? En cambio, Ricardo ahí me parece que tenía un radar formidable, ¿no? Te llevo un poco más atrás en lo que me estabas contando, ¿no? Cuando hablabas del cuento de Nombre Falso que te fascinó, homenaje a Roberto Arlt, y cómo ahí había claramente esta relectura de las posiciones de Borges y de Arlt. Hasta ese momento, hasta que Piglia empieza a escribir estas cosas, se los leía como dos estéticas opuestas. De alguna manera, el gran aporte que hace él, como el salto copernicano que hace, es permitir leerlos de otra manera, ¿no? Superando esa oposición. Y no fue, como bien decías vos, la única aportación así espectacular que hizo él a nuestro modo de leer, a Puig, a Saer, a Walsh, a los que reúne en un libro que probablemente esos mismos autores nunca hubieran querido compartir. Formar parte del club, sí. Bien. No, quería preguntarte hasta qué punto te parece que esa capacidad de él de ver la literatura con un gran angular, en panorámica, no tiene que ver con la condición de outsider de alguien que no se formó en la literatura, sino que provenía de otro campo, de la historia, y que entonces podía de alguna manera tomar cierta distancia y leer de otro modo lo que la literatura estaba diciendo de la sociedad, lo que estaba pasando ahí? Puede ser, por ahí de la historia lo que Ricardo ponía en práctica en sus lecturas literarias o en sus diagnósticos o en sus panoramas era un poco esa especie de, por lo menos de mito, ¿no? De la mirada del historiador que puede como trazar panoramas, establecer relaciones de fuerza, asociar polos o impulsos o imaginaciones que no son evidentemente asociables. Pero yo creo que él era muy estratégico, Ricardo. O sea, siempre fue para mí como
por ahí eso le quedó como de Mao, ¿no? No sé, como... No se borra nunca, no se Él borra que nunca. tuvo un paso por allí, ¿no? En algún momento, un paso importante, no solo políticamente, sino también teóricamente. Me parece que hay algo como de un cierto pensamiento marxista en términos de estrategia, que es también un poco lo que tiene Brecht, ¿no? Que Ricardo era muy Fanático, fan sí. de Brecht y un gran lector de Brecht. Me parece que lo que entendía muy bien era que, y eso se ve muy bien en los diarios, ¿no? Cómo Ricardo es increíblemente consciente de cómo se mueven los escritores fuerza, ¿no? en el campo y cómo se tiene que mover él para lograr hacer lo que quiere, escribir lo que quiere, estar en el lugar donde tiene que estar. Entonces me parece que, digamos, como el mismo Ricardo enseñó, y lo enseñó yo creo leyendo muy bien a Borges, todas las lecturas que Ricardo hacía de la literatura argentina y de la literatura en general, ¿no? Eran lecturas que tenían, yo creo, una especie de motor muy estratégico, muy estratégico. Y lo que determinaba esa estrategia básicamente era como dónde se ponía él en ese teatro, ¿no? Entonces armaba, yo creo, su mapa de lecturas de escritores aliados y escritores hostiles, esta vereda, aquella, las alianzas con editores, con revistas, con bares, ¿no? Con zonas de la ciudad. Y lo hacía yo creo con una perspectiva muy estratégica, pero no en el sentido maquiavélico de la palabra, sino más bien como alguien que no podía evitar estar pensando todo el tiempo, no solo en la escritura, sino en toda la institución literaria. Y la institución literaria está compuesta de escritura y también de bares, de librerías, de editores, de calles, de cines, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. me parece que yo creo que Ricardo fue uno de los conceptos, me parece, que más impuso en la Argentina en los últimos, no sé, 20 años, fue la idea de que los escritores leen de una manera particular, ¿no? Distinto, sí. Y él decía, la particularidad de esa lectura es que es una lectura totalmente interesada. O sea, que no es que leen en nombre de la literatura, ¿no? Del universal literario, del bien o de la belleza o de la calidad. No, leen totalmente embarrados y leen, y lo que leen, y el modo en que leen, y el tipo de clasificación que arman, y las redes que constituyen, etcétera, tienen que ver con cómo se posicionan en un cierto campo, ¿no? Y ese campo está animado por relaciones de asociación, de rivalidad, de lucha, de envidia, etcétera, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo, en un cierto sentido, Ricardo es medio como, cumplió también un poco una función medio nietzscheana, ¿no? Era alguien como que bajaba muy inteligentemente la literatura de las altas esferas y las ponía en una tierra, ¿no? Y esa tierra, por supuesto, era extremadamente compleja, ¿no? No era, bueno, la literatura en realidad son escritores peleándose por una torta. No. Bueno, bajamos esa especie de literatura elevada, sofisticadísima, etcétera, al mundo de la institución literaria, y esa institución literaria es una máquina muy compleja, muy interesante, súper apasionante, que los escritores de algún modo desmontan o a la que se adaptan o en la que hacen su pequeño juego de agentes dobles, o etcétera, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que Ricardo descubrió muy rápido, y eso también se ve muy claramente en los diarios, es que el lugar que él quería para sí mismo era un lugar totalmente único. O sea, Ricardo nunca quiere estar con nadie, nunca. O sea, lo que uno lee en los diarios es como la construcción de una especie de soledad artística, digamos, increíble, ¿no? Porque la cantidad de sacrificios que hace para preservar eso, la cantidad de renuncias, la cantidad de tentaciones. En un punto hay muchos momentos del diario de Ricardo que es casi como una especie
de Vía Crucis cristiano, ¿no? Como que todo el tiempo lo tientan con cosas y él dice, no, 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 no. Apártate de mí. No, voy a comer pan con queso, ¿no? Y come durante 5 días seguidos pan con queso, ¿no? Porque no quiere perder esas 4 horas que tiene a la mañana sagradas para leer, esas 4 horas que tiene a la tarde sagradas para escribir, ¿no? Incluso con los amigos tiene momentos en que es un tipo totalmente fóbico, como asocial, ¿no? O sea, no los quiere ver, está harto, descuelga el teléfono. Por ejemplo, hay muchos momentos en el diario que se lo ve Ricardo como colgando el teléfono, ¿no? Como si fuera fuera la persona más llamada del mundo, como si fuera, no sé, Bill Clinton, ¿no? Y seguramente los amigos lo debían llamar, pero bueno, probablemente no tanto, ¿no? Pero lo que se ve en el diario es que el tipo está todo el tiempo como trazándose un plan, un programa, y en ese sentido entendió perfectamente el concepto del diario de escritor, ¿no? El diario de escritor es básicamente la dieta, ¿no? Que un escritor se traza para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que quiere hacer. Entonces, me parece que todos esos sacrificios o toda esa enorme planificación bohemia, ¿no? de los años, por ejemplo, 60, en los diarios de Ricardo, tienen que ver con la absoluta determinación que él tiene de constituirse como escritor un lugar totalmente singular. Entonces, está lleno de amigos marxistas para los cuales él es un extravagante o un outsider porque le gustan cosas extravagantes. Le gusta Joyce, le gusta Proust, le gusta Macedonio Fernández, ¿no? Está lleno de amigos vanguardistas que desconfían de él porque es brechtiano, porque lee a Marx, ¿no? Porque le gusta Galvano de la Volpe, o sea, entonces, digamos, para los vanguardistas era marxista, para los marxistas era vanguardista, y hay algo muy, muy genial en ese sentido, ¿no? Es una forma también, una estrategia que le sirve para mantenerse al margen de la trampa de la literatura comprometida, en una época en la que todos, que tenías que firmar en todas partes, ¿no? Sí, exacto. O sea, él logra defender de alguna manera la distancia como una posición literaria justa, escribiendo... Sí, bueno, sí, yo diría que es como un militante de la distancia, ¿no? Ahora, esa distancia que él establecía era una distancia increíblemente inspirada, yo diría, porque no era la distancia del que no quiere tener que ver. Claro. Sino que había ahí una especie de juego muy sutil, muy matizado, ¿no? Que le permitía a él como estar con un pie en distintos lugares al mismo tiempo y a la vez no ser nunca confundido con, ¿no? Entonces, en general, digamos, si uno ve quiénes son los escritores que le interesan a él, quiénes son sus contemporáneos, los contemporáneos que le interesan. Los contemporáneos que le interesan son escritores muy extravagantes, ¿no? O sea, no son escritores los escritores, ¿no? Digo, así como está Puig, y él es uno de los primeros en leerlo desde una perspectiva como crítica sólida, ¿no? No es ni un lector de masas fascinado con Puig, ni un lector comprometido que ve en Puig una especie de frívolo, ¿no? Escritor para modistas, como decían. Pero también le gusta Di Paola, le gusta Miguel Briante, ¿no? Sí, a los que rescatan la serie del Resemani. Exacto, ¿no? escritores que son como escritores que después terminaron teniendo un lugar muy injusto en la literatura argentina. Lugar injusto que al mismo tiempo es un lugar de mucha fortaleza porque es ese lugar como medio de ninguneo desde el cual muchas veces los escritores, lamentablemente de un modo póstumo, casi siempre, resurgen y se convierten en los grandes escritores reconocidos que siempre tendrían que haber sido. Pero digo, lo que le interesa a él en términos de práctica artística, de camino artístico, son escritores que no están nunca como en el candelero, ¿no? Que son más bien secretos, muy aventureros, le interesa Libertela, ¿no? Entonces, me parece que
el manejo de esa distancia en Ricardo tenía también algo increíblemente estratégico, increíblemente político, increíblemente artístico también, ¿no? Porque el grado de cercanía que tenía hacía que entre él y esos, digamos, socios poco previsibles se produjeran chispas interesantes, ¿no? Vos entraste en los diarios, quiero hacerte dos preguntas en relación con los diarios. Una, sí, como Piglia vino diciéndonos a lo largo de toda su obra, el diario es la gran obra, o la gran obra de Piglia que resignifica todo lo anterior, por un lado. Y por otra parte, preguntarte qué rol cumple Buenos Aires, que está tan presente a lo largo de los 3 tomos, que es una ciudad que no es una ciudad propia, sino una ciudad que él se va apropiando, ¿no? Y que es casi una coprotagonista de los diarios de Emilio Renzi. Sí, no sé si los diarios son... Él bromeaba mucho con eso. Creo que muy pronto empezó como a hacer el chiste de que en realidad todo lo que había escrito era como una especie de pretexto solo para justificar su gran obra, que eran los diarios que nunca iba a publicar, ¿no? O sea, ahí era el colmo del escritor que se guarda la carta, ¿no? Eso hubiera sido también increíble. Me parece que los diarios son, para mí, digamos, además de que los diarios son un documento increíble, ¿no? Lo que para mí es increíble de los diarios es que son diarios en los cuales Ricardo trabajó antes de morir, los últimos, no sé, 3 o 4 años, y realmente el trabajo de reedición, de reescritura que hizo, sobre todo con el primero y en parte con el segundo, es increíble, o sea, porque hay que pensar que es alguien que de repente se enfrenta con 50 años de cuadernos, ¿no? O sea, que son 50 años de su vida y 50 años de escritura, ¿no? Porque efectivamente es una vida escrita en 365 cuadernos. No, eran sé, 327 300. para el título del filme. Después Andrés Di Tella dijo que no, que lo Sí. llamó incluso el bibliotecario de Princeton y le dijo, yo tengo 230, ¿qué pasó con el resto? Y él dijo, no, Piglia era así. Claro. Por ahí Beba sabe algo Sí, sobre sí, eso. ahora Beba nos contará. Sobre esos 140 que faltan. Pero a mí me parece lo que me impresionó más del trabajo de los diarios es eso, es como que es un poco un gesto extraordinariamente borgiano también, ¿no? Como Borges, que cada vez que reeditaba un libro tocaba todo, ¿no? O sea, no hay ningún texto de Borges reeditado, ningún libro de Borges reeditado que haya pasado por sus manos, que haya sido reeditado exactamente como fue editado antes, ¿no? O sea, Borges no podía soportar la idea como del texto como documento, quieto, claro. ¿no? Tenía que meterle mano, y el modo en que Ricardo mete mano en ese texto es algo increíble, ¿no? O sea, el modo en que hace jugar la ficción con el diario como laboratorio y cantera de ficciones, el modo en que se relee a sí mismo, el modo en que falsifica, podríamos decir, ese texto que se supone que tiene un valor de verdad. Para mí es una cosa increíble, ¿no? Y además que lo haya hecho en esas condiciones, ya estaba enfermo, etcétera, me parece algo muy como espeluznante, ¿no? Pero no, yo creo que ahí hay algo, me parece que lo que es muy hermoso del diario es como, sí, que creo que es como el diario en el que uno puede leer realmente la fabricación de un escritor, ¿no? O la caja de herramientas, ¿no? Meterte en la cabeza de él. Realmente, y además, no sé, para mí, por ejemplo, el primer tomo, el primer y segundo tomo son dos, sí, yo creo que quizás sea el texto más increíblemente rico sobre la vida literaria argentina, o por lo menos de Buenos Aires, digamos, del que yo tenga registro, me parece, ¿no? Y que un escritor como Ricardo, que estaba muy como en otra idea de la literatura, que haya al final producido ese documento, me parece increíble. Siempre me quedé yo con la idea de,
que me hubiera gustado también que los diarios se publicaran tal cual, ¿no? O sea, que él no hubiera metido mano, que los 300, no sé qué, cuadernos se hubieran publicado así, ¿no? Por supuesto, con un escritor como Ricardo eso jamás hubiera podido Claro, pasar. eso te iba a decir, Jamás. no hubiera sido posible, No, tenía era como un imposible. control Era imposible. claro era de imposible. cómo quería ser leído, ¿no? Pero me da esa... Me queda eso. Y lo otro que me preguntabas era lo de la Buenos ciudad. Aires. Bueno, Buenos Aires Buenos Aires, los diarios son como un mapa de Buenos Aires, ¿no? Creo que en ese sentido, cuando digo la invención de una bohemia, ¿no? De una bohemia como forma de vida artística o literaria, básicamente es como la manera en que los escritores y los artistas, porque hay artistas importantes que desfilan por ahí, uno de los cuales fue su amigo de toda la vida, que es Roberto Jacobi, ¿no? Con quien Ricardo tenía, yo creo, una de esas relaciones que la distancia funcionaba como conector. Ay, sí, qué suerte. Esa especie de... Soy yo, tal vez. Quizás es mi marcapasos. Táctico. Silencio. O sea, esa descripción de esa forma de vida, de la bohemia como forma de vida, es básicamente una descripción de cómo la ciudad en la que se vive es un poco el teatro de la acción del escritor, ¿no? El teatro donde se despliega la forma de vida en sus acciones, en sus relaciones, en sus formas de asociarse, en sus guerras, en sus zonas ocupadas, etc., ¿no? Digamos, uno puede, sobre todo, no sé, pienso en el primer tomo, en el tomo de los años 50, 60, ahí está toda la Buenos Aires moderna, mapeada, ¿no? Mapeada con un detalle increíble, ¿no? O sea, a qué hora había que estar en tal bar, a qué hora había que irse de ese bar e ir al otro, ¿no? Y todo eso, digamos, uno podría tomar el diario como una especie de manual de instrucciones de uso de una ciudad, ¿no? Cómo había que usar Buenos Aires en ese momento para entrar rápidamente en la comunidad bohemia, ¿no? Ricardo era un escritor, me parece, como eminentemente urbano. Los escritores que le gustaban eran urbanos. Y los escritores no urbanos que podían interesarle, me parece que le interesaban casi como escritores que de algún modo inventaban una literatura fundándose en que les hacía falta una ciudad, ¿no? O sea, que la ciudad estaba incluso como hueco, como vacío en escritores que podían interesarle que no fueran urbanos, pero me parece que es muy difícil imaginar su literatura sin la ciudad, ¿no? Muy, muy difícil. Era alguien como muy atento al tipo de discursos que producen las ciudades. Me parece que la ciudad le interesaba no solo como máquina de producir discursos, sino también como una especie de elemento hiperconductor de historias, ¿no? Me parece que era alguien muy interesado por el modo en que las historias no solo se producen, sino que cómo circulan, cómo se van alterando, cómo se van enriqueciendo, cómo se van robando unas a otras. Me parece que, en cierto sentido, Ricardo encontraba en la ciudad un poco esa especie de espacio mítico en el que Benjamin, digamos, imaginaba que existían, digamos, los primeros narradores, ¿no? Como la ciudad como un gran fogón, ¿no? Alrededor del cual media docena de personas se juntaban para escuchar a alguien contar historias, ¿no? Esa imagen de un espacio mítico donde empiezan a circular historias y donde alguien toma la palabra y se convierte en narrador,
que es un espacio completamente no urbano, Ricardo yo creo que lo veía en la ciudad, ¿no? Decía, bueno, si hay un lugar para eso hoy es la ciudad, digo, desde el siglo XIX, digamos, ¿no? Que es lo que... yo creo que sí, que no sé si alguna vez lo escuché a Ricardo citar o hablar de alguien como pre-siglo XIX, no sé. Pero me parece que sí, que no podría disociar a Ricardo de la ciudad. De hecho, por ejemplo, no sé, yo lo vi en Princeton, éramos vecinos, y a Ricardo se lo notaba como atrapado. ¿Cuándo nos vamos? Claro, no como ahora la gente que se siente atrapada en la ciudad y quiere ir al campo. Él estaba en Princeton y quería rajar a Nueva York, ¿no? O a Buenos Aires, por supuesto. Un poco de smog, ¿no? por favor. Sí, me claro. parece que, por ejemplo, esa especie de Arcadia que era Princeton, ¿no? Un lugar completamente bucólico, con ardillas y con bosques, con condiciones extraordinarias de trabajo y gente brillante cruzándose con uno en la cafetería y todo. Y decía, bueno, quiero Taxi Driver, ¿no? Me hace falta, sí. Entonces, y a la vez, por supuesto, veía con un interés como de entomólogo perverso, rápidamente cuál era la lógica de ¿no? funcionamiento demencial de claro. Una ciudad universitaria como Princeton. Claro. ¿no? Y de hecho, bueno, escribió una novela. El camino de ida. Claro, sí. que tiene que ver con eso, ¿no? Escribió también su novela de campus. Sí. Claro. Está muy bien. Decías recién, y bueno, lo vemos por todo lo que estamos conversando, que él era una persona muy consciente del lugar en el que quería estar, ¿no? De cómo quería ser leído, de con quiénes había que juntarse y con quiénes no, a qué escritores había que reseñar y a quiénes no, para pararse de un modo determinado en el mapa cultural de la época. Y durante un tiempo me parece que él pudo como controlar mucho eso, ¿no? Esas variables. Y en algún momento me parece que la cosa cambió, ¿no? Te pregunto si puede haber tenido que ver también con la irrupción de Aira, con cierta esgrima que hubo ahí porque Aira también lo provocaba. Y ¿cómo se dio eso? No creo que sea Aira, no. Yo creo que, digamos, con Aira tuvo una relación, sí, muy conflictiva, muy hostil. Yo creo que, digamos, de todos modos, me parece que esa relación fue mucho más conflictiva y hostil para todos los demás que para ellos. Bien. Me da la impresión. Creo que Aira fue muy inteligente en los años 80 cuando escribió esa primera nota sobre la literatura argentina contemporánea, donde maltrató a Ricardo y maltrató Respiración Artificial y rescató a duras penas, así agónicamente a Saer, ¿no? Y se cargó con todo el resto, porque sabía perfectamente Aira, que era muy jovencito en ese momento, que al que tenía que pegarle era Ricardo, porque Ricardo lo había muy leído. importante. Y sí, y porque, o sea, yo creo que lo que uno lee muy claramente en ese artículo, que se puede leer ahora en la recopilación de ensayos de Aira, que salió hace poco, es la conciencia también que Aira tenía con sus, no sé, 25, 27, 28 años que tenía en ese momento, de quién era el monstruo al que había que decapitar, ¿no? Claro. Y sabía que era Ricardo. Entonces fue con todo y fue a pegarle a la novela, que en ese momento era la novela de la cual se hablaba, y le pegó. Hay que leer los diarios de Ricardo para ver cuál es la versión de Ricardo de esa historia, que es bien interesante también, ¿no? Pero me da la impresión de que esa hostilidad es una hostilidad, por empezar, de dos que saben que el que tienen enfrente es un peso pesado también, aun cuando Ricardo también tenía sus aforismos sarcásticos sobre Aira, muchos de los cuales se convirtieron en gags, contraseñas así en el mundo literario argentino, por lo menos. O sea que son dos que se estaban midiendo, digamos, ¿no? Dos máquinas literarias muy diferentes, y a la vez, si uno los piensa, ¿no? Podríamos decir que si
por algo se peleaban, era por quién era más borgiano que el otro, ¿no? Entonces yo diría, Ricardo logró la proeza, como el milagro de ser un Borges marxista. Ricardo inventó una especie de golem que es Borges marxista, Borges materialista dialéctico. Y Aira inventó el golem Borges Raymond Roussel, digamos, Borges patafísico, Borges... Borges Marcel Duchamp, no sé. Entonces ahí yo creo que hay como una pelea real que tiene que ver con la tradición y que tiene que ver con el legado de Borges, ¿no? Porque el legado de Ricardo yo creo que también tiene que ver con el legado de Borges. Ricardo yo creo que fue quizás el primer tipo en Argentina que realmente hace algo con Borges a un nivel masivo, ¿no? No solo lo lee a Borges, no solo lo cambia totalmente de posición, no solo altera completamente esa especie de imaginario de izquierda, censor sobre Borges, ¿no? Como de interdicción, de censura, de cancelación, y dice, muchachos, aprendan a leer a este tipo, ¿no? O sea... y una de las últimas cosas que hace son clases en la televisión pública argentina sobre Borges, Exacto. que creo que ahora se van a editar Exacto. en forma de libros. Entonces me parece que ahí increíbles. hay realmente un objeto que Aira y Ricardo se disputan realmente, aunque no estuviera nunca en juego eso, yo creo que eso nunca pasó. Y después me parece que el problema efectivamente fue más para el resto, en el sentido de que a muchos, yo incluido, nos gustaba mucho Ricardo y nos gusta mucho Claro. Aira. Y yo diría de mi generación, que es una generación posterior a ellos, digamos, una generación posterior a Aira y dos probablemente a Ricardo, no tenemos ningún problema en amar a Piglia y amar a Aira al mismo tiempo. Del mismo modo que a Ricardo no le causaba ningún problema amar a Puig, a Saer y a Walsh, Claro. que entre ellos se hubieran detestado. O sea, si Walsh hubiera sabido que compartía grupo vanguardista con Puig, hubiera habido problemas. Si Saer se hubiera enterado, creo que Saer se enteró, pero era tan amigo de Ricardo, lo quería tanto que lo tuvo que perdonar. Pero digamos, a Saer nunca se sintió cómodo al lado de Puig. Entonces, me parece que, digamos, básicamente una de las cosas creo que enseñó Ricardo, que también había sido ya una lección de Borges, es que leer es leer contra ese tipo de prejuicios, podríamos decir, ¿no? Yo creo más bien que si hay algo que a Ricardo lo sacó un poco de eje, me parece que fue como el caso Planeta, el caso del premio Planeta. Plata quemada. Sí, como hubo algo ahí, yo creo. O sea, yo nunca hablé de eso con él, pero me dio la impresión de que no solo el incidente, digamos, en sí, sino más bien como el modo en que, como pasan todas esas cosas en Argentina, todo eso se procesó, todo eso se explotó, todo eso se vulgarizó, digamos, Me parece que ahí, yo creo que esa fue una jugada muy compleja en la carrera literaria de Ricardo, ¿no? En el sentido de, bueno, ganar ese premio, que era un premio que los escritores no codiciaban. O sea, yo creo que él mismo debía saber que era un premio que no era un premio de escritores, de escritores, era un premio de gente que quería dinero, digamos, o de escritores que querían dinero, pero también que querían ser conocidos. Y yo creo que lo que puso como muy en juego Ricardo ahí, para bien y para mal para él, fue que efectivamente lo que quedó muy de manifiesto es la plata. Y no es casual que ganara el premio con una novela que se llama Plata Quemada, digamos, sí. ¿no? O sea, Ricardo, que fue quizás uno de los escritores argentinos que más habló de dinero, que es un tema del cual no hablan los escritores argentinos. Sí. Fowell hablaba un poco, sí. Otro que se peleaba mucho con Ricardo. Me parece que ahí hubo algo o sea, que Ricardo no pudo dominar, nadie podía dominarlo, por supuesto, porque era una máquina que se puso en marcha muy compleja, con medios y con... Y me parece que ahí hubo algo... o sea, no tengo las
fechas en la cabeza, no podría armar cronologías, pero me da la impresión de que en algún momento, yo creo después de eso, que funcionó un poco como un pequeño trauma para él, no solo en el sentido del nivel de publicidad que tuvo, sino también un poco pensando en eso, ¿no? Sí. Gané este premio, ¿dónde me puso? Esta novela, que por otro lado es una novela muy poco leída de Ricardo, ¿no? Quedó como una novela maldita, yo creo. Es un poco la novela maldita de Ricardo, que es para mí es un libro muy genial de Ricardo, muy raro, muy extravagante, y que si uno lee los diarios se da cuenta de que es una novela que él arrastró durante 40 años, no sé, 30 años, es una locura. Entonces no es casual que esa novela produjera esa especie de estallido. Y me parece que a partir de ahí yo creo que Ricardo organiza un poco su vida doy clases en Princeton, voy a Buenos Aires, pero medio como una vida un poquito más distancia otra vez, sí, ¿no? hecho, como ¿qué hago? Tengo que poner distancia otra vez en un punto, ¿no? Pasan 13 años hasta que publica una novela después de Plata Quemada, sí, ¿no? sí, Porque para Blanco, mí hay como una herida. Blanco Nocturno es de 2010. Sí, sí. ¿No? Me parece y yo creo que hizo bien, ¿no? Porque también creo, cuando él plantea, bueno, ¿qué hago? O sea, me voy, vivo mitad y mitad, voy a Estados Unidos, enseño y vuelvo, o sea, robo todo lo que hay para robar de la institución universitaria americana y después lo bajo en Buenos Aires y doy cursos en Buenos Aires y doy cursos en la universidad y escribo ensayos. Pero digamos, ya esa especie de doble vida, yo creo que el esquema doble vida me parece que un poco debe haberse armado, no creo tampoco conscientemente, probablemente, ¿no? Pero me parece que fue como un poco una respuesta de alguien a quien siempre le había funcionado bien las operaciones con la distancia, de alguien que dice, bueno, yo necesito como cambiar algo de lo que está pasando y como, sí, cambiar un poco mi régimen de presencia-ausencia, ¿no? A lo cual Ricardo era también muy sensible, ¿no? No intervenía todo el tiempo, no era uno de esos escritores que todo el tiempo opinan, no tenía opiniones, ¿no? Que es una cosa que a mí siempre me gustó. O sea, es muy difícil no tener opiniones hoy, muy difícil. ¿No tenía opiniones políticas? No creía en la opinión, en la idea de la opinión. O sea, tenía opiniones como cualquier, pero se las callaba. Claro, no las hacía públicas, obviamente. En tanto que opinador podía decir las burradas que dice cualquiera, digamos. Cuando tenía algo que decir realmente, decir era lo contrario de opinar. Escribir era lo contrario de opinar. Entonces me parece que mientras los escritores en general tendemos como a ser víctimas de esa especie de tentación, Ricardo administraba de una manera muy, muy homeopática eso, ¿no? Era muy raro que opinara sobre un tema. Más bien él, yo creo, su manera de intervenir era que él imponía una especie de agenda. No seguía la agenda de temas o la agenda periodística o incluso la agenda literaria. Era más bien, bueno, a ver, ¿qué se me ocurre a mí? ¿Por dónde pasa la cosa ahora? ¿No? Ese seminario que dio en la Universidad de Buenos Aires en los 90, Las Tres Vanguardias, Sayre, Walsh y Puig, es una cosa que a él se le ocurre, o sea, que es una cosa que está totalmente localizada, es una cosa relativamente cerrada, que recién se da a conocer como libro mucho tiempo más tarde, y es una intervención muy clara de Ricardo en un contexto cultural, político, argentino, que también era un poco planetario, que era el momento en que se decía, bueno, la vanguardia se acabó. Se acabó esa especie de pretensión, de ambición, de audacia vanguardista, no tiene lugar en este mundo, tenemos que empezar a volver a escribir relatos pequeños, modestos, tenemos que volver a las ficciones legibles, tenemos que acabar con la idea del experimento, tenemos que tratar de unir públicos, no tenemos que dividirlos. En ese contexto, por supuesto, la opinión dominante en ese momento era esa, y la opinión dominante era se acabó la vanguardia, déjennos de joder con eso, ¿no? Ricardo da el seminario y dice, señores, yo propongo, yo digo
afirmo que esta es la vanguardia hoy. Y mete ahí 2 escritores muertos, Puig y Walsh, y un escritor vivo, Saer, un escritor que estaba totalmente en actividad, y los liga. O sea, ya arma una familia completamente aberrante incluso para sus mismos integrantes, ¿sí? Y después argumenta esa familia y las relaciones que tienen en una serie de clases brillantes. Entonces, ese era el modo en que Ricardo, digamos, quería estar presente, me parece, ¿no? En relación con ese seminario hay una anécdota preciosa de Martín Cohen, que se recibió de licenciado en letras cursando ese seminario. Y cuenta Cohen que él llegaba a su casa después del seminario y no podía dormir. O sea, porque eso era lo que hacía Piglia en la cabeza de la gente. O sea, los ponía en estado de creatividad y de exaltación, sí, de tal manera que no podía sino leer, escribir, seguir haciendo conexiones, y que, bueno, hay que decir, se recibió y siguió siendo un pigliano ferviente, Martín. Sí, sí, sí. Sí, era alguien que, o sea, tenía una rarísima manera de ponerte en marcha. Así como... No, él decía ya se me ocurre otra manera, como porque a la vez no era alguien, o sea, insisto, digo, pienso mucho en esas escenas en que yo iba esperando que él me dijera lo que opinaba de lo que yo le había dado, y por ahí lo que me decía era simplemente me devolvía las carpetas, en ese momento era todo papel, obviamente, y medio que me decía, me interesó mucho, y me decía, me interesaron mucho 3 frases de tal cosa, ¿no? Y yo decía, tengo que estar contento por lo que me está diciendo. ¿Será bueno o malo? Bien. Pero como la conversación seguía, o sea, dejábamos la carpeta y empezábamos a hablar, y hablábamos de literatura, qué sé yo, yo decía, tiene que haber alguna relación entre que me recomienda 3 frases, y después yo iba a la carpeta y efectivamente estaban subrayadas, ¿no? Sí. Había una palabra que estaba como con un círculo, ¿no? O sea, era medio zen en un punto, claro, Ricardo. Claro. No era devolución. He aquí mi devolución, ¿no? Y eso también yo creo que lo hacía muy poco empalagoso, ¿no? Entonces, el magisterio pasaba por otro lado. Si era un maestro, pasaba por otro lado. Era más bien como... sí, señalaba como direcciones en lo que había leído, que a él le interesaban. No necesariamente eran las que a mí podían interesarme. Y después se abría una conversación. O sea, lo que uno escribía abría una conversación, o supongo, quiero creer, no la abría, ¿no? Con otros que por ahí no le gustaban como yo le gustaba. Pero me parece que ahí aparecía algo muy copado en el sentido como de un gesto, ¿no? Como el maestro es el que hace un gesto, ¿no? El que señala algo, ¿no? No hace falta decir mucho, pero bueno, también hay que tener ese gesto, digo, no es fácil, ¿no? No hay muchos maestros así. No. Esa dinámica conversacional me parece que era como una forma también de ejercer para él la escritura, el pensar con otros, ¿no? Y me refiero también a la cantidad de trabajos en colaboración que hizo con otros artistas, con Estupía, con Luis Nacht, bueno, con Gandini, la versión en ópera de su propia novela, La ciudad ausente. Sí. ¿Hubo algún proyecto, alguna idea de hacer algo así entre ustedes dos? No, nunca pasó, nunca sucedió, no. Pero me parece que en general creo que Ricardo necesitaba para eso como que fueran muy pares, ¿no? En un sentido, yo creo también incluso muy generacional, ¿no? Por ahí yo era muy de otro palo en ese sentido, pero me parece que, o sea, sí tengo la impresión de haber participado de esa red conversacional con él. O sea, tengo muy presente hasta qué punto era un programa como ir al encuentro
de Ricardo, ¿no? Como una especie de pequeña fiesta, ¿no? Que había eso que decía Martín Cohen, ¿no? Como esa especie de excitación en la que uno quedaba después. Era algo que a mí me pasaba cuando conversaba con él, ¿no? Digamos, cuando conversaba, digo, no en un contexto académico, como el contexto del seminario al que fue Martín. Yo creo que nunca lo vi a Ricardo en función docente. Nunca. O sea, no tengo la experiencia de Ricardo profesor en ese sentido, institucional. Pero me parece que también eso es una cosa muy genial que tiene Ricardo, que es que nunca, hasta jubilarse en Princeton, nunca renunció a esa relación con la universidad. Digo, por más que puteara contra la universidad, por más que puteara contra Princeton o contra los americanos o contra la institución, etc., nunca perdió eso porque sabía que lo que la universidad le daba era como esa conversación, ¿no? O sea, yo tuve en Princeton, en ese semestre que estuve como profesor ahí, en un seminario de doctorado, a 3 estudiantes de doctorado que habían sido alumnos de Ricardo, y yo podía notar perfectamente entre los asistentes al curso que yo estaba dando quiénes eran alumnos de Ricardo por el modo en que conversaban. O sea, fantástico. No tenían que citarlo, no tenían que reproducir alguna idea de Ricardo, simplemente por el modo en que hablaban ya era evidente que estaban cortados por la tijera de Ricardo, ¿no? Anudados. Y eran, siguiendo el hilo. o sea, sí, y tenían, o sea, yo creo que lo que tenían era, que era lo que tenía, me parece, Ricardo, y que era realmente increíble para un marxista como Ricardo, era como un nivel como de amplitud de conexiones tan extraordinario, ¿no? Que no solo le permitía a él articular cosas que no se articulaban fácilmente, o que la tradición decía que era imposible articular, sino que también me parece que te producía como una especie de goce en ese ejercicio. O sea, te revelaba que era mucho más interesante pensar así que pensar, digamos, con la idea de que pensar es tratar de argumentar por qué uno tiene razón y por qué A es A y no B, ¿no? Digamos, era mucho más interesante, en ese sentido era como un marxista totalmente experimental, ¿no? Y yo creo que, bueno, por ejemplo, le gustaba Brecht, que se pensaba a sí mismo como un marxista experimental, le gustaba, no sé, alguien como Alexander Kluge, que es lo más parecido a un marxista experimental que hay, y creo que son cabezas artísticas, todas ellas, que en un punto, digamos, no pueden respirar si no están como atando cabos contra el sentido común, ¿no? Incluso contra el propio sentido común, ¿no? Como pensar contra sí mismo. Y yo me acuerdo como de haber estado como en conversaciones con Ricardo, donde yo lo veía como a Ricardo como de repente defender de una manera evidentemente experimental, a ver a dónde lo llevaba. Ciertas posiciones que eran muy evidentes, no eran de él, ¿no? Entonces ahí había también como algo muy de estratega, pero estratega más en el sentido experimental, ¿no? Más como el sabio loco que mezcla y te sale el hombre mosca, ¿no? Claro. Sí. Como alguien como interesado en producir hombres mosca, y después si no le interesaba, los tiraba. Les cortaba las alas, sí, chaval. Sí, no. Pero como pensar era ver a dónde te conducía el camino del hombre mosca, ¿no? Y me parece que eso es algo, o sea, valiosísimo. Sí, yo creo que no podría terminar nunca de agradecer eso, ¿no? Alguien que te enseña eso, o que no solo que te enseña, sino que te entrena en esa gimnasia, yo creo, ¿no? Porque conversar con Ricardo era eso, era medio como
antifísico-culturista, ¿no? Como más como gimnasia artística, podríamos decir. Sí, sí, sí. Como Nadia Comaneci, digamos, ¿no? La referencia es un poco Sí, de no sé época, si le gustaría pero claro, como que había algo elegante y divertido, sobre todo, ¿no? Muy divertido en ese empujar el argumento o el razonamiento o la imaginación, digamos, intelectual en una dirección chiflada, ¿no? Poco promisoria, ¿no? Me parece que, y ahí, por ejemplo, la relación con Roberto Jacobi, con este artista, me parece que eran como dinamita, ¿no? O Gandini, ¿no? Yo creo que me parece que siempre estuve como en un escalón generacionalmente un poquito más modesto, pero... No, pero lo pienso también por, digamos, las colaboraciones que hizo con Andrés Di Tella, ¿no? Sí. El documental sobre Macedonio o el 327 cuadernos que recordábamos recién y que es una película impactante, ¿no? Entonces se me ocurrió que a lo mejor había habido algún proyecto que por lo que fuera no salió. Bueno, pero me parece que también es importante, yo no sé si Ricardo tuvo muchos proyectos en colaboración con escritores, ¿no? Me parece que siempre le interesaba Sí, más la idea de que otra cosa. arte, Sí. me parece que es algo que le gustaba mucho, y Sí, eso también sí. creo que es algo muy genial que tenía, que era como que, por ejemplo, yo creo que se fascinó con Gandini porque vio en Gandini una especie de imaginación artística que le resultaba completamente misteriosa, ¿no? Como, a ver cómo pensás vos todo el día con tu pianito, ¿no? Como me parece que era como tenía esa curiosidad, Ricardo. Y me parece que no sé si los escritores podían producirle esa curiosidad en un punto. Conocía demasiado Y sí, era difícil la estar con entretela. Ricardo, sí, era medio como un escáner, Ricardo. Claro. ¿No? En cambio, Jacobi o Gandini, o incluso Andrés, digamos, con quien tenía como un diálogo muy literario, pero era un cineasta. Sí, Entonces, claro. me parece que a Ricardo siempre le interesó mucho el cine. Creo que Andrés lo sedujo con la idea del cine documental. ¿Entendés? Que era algo por ahí que a Ricardo le interesaba, pero no sabía muy bien qué pensar. Claro. ¿No? Entonces, creo que Andrés, en ese sentido, tenía algo para ofrecerle a Ricardo súper interesante, ¿no? Pero creo que ahí estaba muy, además de Andrés, me parece que estaba muy presente el cine, que es algo que a Ricardo siempre le interesó. De hecho, escribió muchos guiones, tuvo una relación también muy como problemática, en el sentido de que no siempre le fue bien como guionista, digamos, la historia tradicional de los escritores puestos a guionistas, pero siempre le interesó mucho el cine, ¿no? Entonces me parece que los proyectos en colaboración de él, creo que trabajó con Pablo de Santis en algún momento. Sí. ¿No? Bueno, en Pero Fierro creo que también, claro, ¿no? la historieta, por Fantástico, ejemplo, eso. o como género de cultura de masas así por excelencia, me parece también que le interesaba. Sí, en ese sentido era como un escritor y un lector omnívoro, ¿no? Un poco de cada cosa, de la historieta, del cine, en la literatura, desde la tradición más exquisita hasta los géneros populares, tomo del policial lo que me sirve para contar la historia que quiero contar, o de la ciencia Sí, ficción. pero a la vez sí, pero era totalmente sí, antiecléctico. O sea, era como lo contrario elabore, de un escritor. Pauls, ¿cómo es eso? No, en el sentido de que o sea, le interesaban muchas cosas, Sí. pero me parece que es muy fácil reconocer como un cierto parentesco entre esas cosas, ¿no? Sí. Entonces le interesaba como lo popular del arte de vanguardia y el vanguardismo del arte popular, o el nivel de experimentalidad que había en la cultura de masas y el nivel de industrialismo que había en la vanguardia, ¿entendés? Entonces no era que se sentía a gusto, igualmente a gusto en el tango y en Stravinsky, no. Lo que le interesaba era como la tensión que podía haber entre el tango y Stravinsky en él, ¿no? Claro. Digamos. Entonces me parece que no era alguien que podía entusiasmarse con cualquier cosa. En ese sentido, digo, un escritor antiecléctico, ¿no? Era alguien como
digamos, si uno tuviera un acceso a una especie de biblioteca de Ricardo, uno vería la biblioteca de un escritor que tiene ideas muy claras sobre las cosas, ¿no? Ideas tal vez a las que llegó por vías bastante experimentales, pero son ideas, son como convicciones. Era un escritor de convicciones, digo, no era, ¿no? Entonces, me parece que le interesaban muchas cosas, pero uno podría enhebrar todas las cosas que le interesaban con 4 o 5 hilos que serían muy de Piglia, ¿no? Enumeremos. No sé. La propiedad, el lenguaje, la narración, no sé, me tomás de sorpresa, pero digo, podríamos hacer ese trabajo, la tradición. Por ejemplo, es un escritor, yo creo que es uno de los, no sé si no el único escritor en el cual la palabra tradición tiene un sentido genial, ¿no? O sea, es alguien que trabajó con la tradición, es alguien que pensó la tradición de una manera no tradicional, o sea, no como los viejos que se quejaban de que los jóvenes ya no respetaban la tradición. O sea, reinventó la tradición, ¿no? En un punto yo me acuerdo que una de las primeras cosas, una de las cosas que a mí más me enorgullecía del principio de mi relación con Ricardo era que yo a los 18, 20 tenía un papá que era agente de viajes, vendía pasajes de turismo. Entonces, gracias a él, mi hermano mayor y yo viajamos 2 veces, digamos, a Europa con pasajes pagando el 30% del costo del pasaje. Maravilla. Entonces, hacíamos esos viajes como maratónicos que se hacían en esa época, como 2 meses, toda Europa. Entonces yo me acuerdo que en esos 2 viajes, creo que el primero lo hice a los 18 y el segundo a los 20, Ricardo me pidió que le comprara unos libros. Y yo me sentía como el correo del zar. Claro. Así como atravesando el océano. Es mi misión. Pero tenía que, por ejemplo, como unos libros. Y me acuerdo que el primer libro que me pidió que le trajera era un libro de Yuri Tinianov, un formalista ruso, y el libro se llamaba Avanguardia e Tradizione. Claro, de la editorial, era una editorial de Bari, de la ciudad de Bari. La Pezza. Bueno. Y yo me acuerdo que, o sea, creo que fui en ese viaje 2 meses, debo haber estado 20 días en Italia y debo haber visitado 22 ciudades. Y creo que en las 22 ciudades entré a todas las librerías buscando Avanguardia e Tradizione. Y no estaba. ¿Puedo ir de Italia sin Avanguardia e Tradizione? Claro. Y volví con Avanguardia y Tradiciones y le di Avanguardia y Tradiciones a Ricardo. Y me parece que Ricardo es Avanguardia y Tradiciones. O sea, él, el escritor Ricardo Piglia, es Avanguardia y Tradiciones. O sea, digamos, ¿entendés? No sé si hay alguien, porque Aira, digamos, sí, es muy vanguardia, sí, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la tradición. O sea, no piensa la tradición, no le importa la tradición, ¿no? Y sin embargo, Ricardo, yo creo que hizo ahí como un trabajo con esa idea, y creo que también ahí está el historiador. O sea, los historiadores creo que tienen un concepto de tradición muy distinto que el que tienen los escritores, por lo menos, y trabajó la tradición de manera tal de que, bueno, de repente no hay tanta diferencia entre ser vanguardista y tener una relación fuerte con la tradición, ¿no? O tener una relación de apropiación, de saqueo, de reformulación, de reposicionamiento, digamos, un poco la relación con la tradición que tenía también Borges, ¿no? Pero también ahí está como Borges marxista, ¿no? Digamos, Borges marxista como era marxista Tinianov, por supuesto, que a partir de los años 30 en la Unión Soviética dejó de existir, pobrecito, como muchos otros, pero me parece que hay algo de eso que, por lo menos para mí, por ejemplo, yo estoy muy cortado por esa tijera, por la idea de
sí, o sea, lo que vos contabas un poco al principio, esa escena de Ricardo diciendo, bueno, que la literatura argentina del presente y Ricardo trae a alguien. O sea, yo creo en eso. Claro. Yo creo que tal vez La Vanguardia es alguien que murió hace 50 años, hace 200, pero me parece que hay que tomarse el trabajo de hacer esa conexión, ¿no? De hacer, o sea, vos tenés que repatriar de ese pasado o de esa tradición muerta a alguien, hacerlo revivir, así tipo Frankenstein, Respiración artificial. hacerlo vivir y decir, ven, tradición y vanguardia en un punto podrían articularse de una manera bastante más interesante que la no articulación que dicen los vanguardistas y que esa especie de peso muerto en el que insisten los tradicionalistas, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo muy, sí, bastante asombroso, ¿no? En alguien como Ricardo. Alan, nos van a apagar la luz, pero no puedo dejarte ir. Pensé que empezabas a bailar. No, esto se está acabando porque queremos dejarlos con ganas de más. Bueno. Pero no puedo dejarte ir, porque estamos hablando del legado, porque han pasado 5 años desde la muerte de Piglia, porque queremos que lo sigan leyendo, o que empiecen a leerlo. No te puedo dejar ir sin que nos recomiendes un libro para empezar a leer a Piglia, o para seguir leyéndolo y redescubriéndolo. Bueno, dada la conversación, yo diría Plata Quemada, de provocador, de provocador que soy, pero no, yo diría sí, o sea, Plata Quemada me parece que porque es una novela en la que yo estoy en campaña como de, sí, de rehabilitar, ¿no? Está como muy bien. quiero, pero a mí me gusta, es una novela que me gusta mucho y sobre todo me parece que es una novela muy atípica para la escritura de Ricardo. Y después, no sé, yo creo que Los Diarios es un libro genial, increíblemente divertido, porque era un escritor muy divertido, digo, muy como jugoso, ¿no? Tal vez lo que dije pinta un perfil exigente, pero digo, era un escritor muy, muy entretenido, ¿no? Muy... Los Diarios, Plata Quemada, bueno, mi libro inaugural, Nombre Falso, que es un libro que me gusta mucho, porque además son, no sé, media docena de relatos que van entre esos dos polos, el fin del viaje y el homenaje a Roberto Wright, y en el medio hay 2 relatos más que son increíbles. Yo creo que esos 3 libros, como uno del medio, el final y el principio, es un buen Magnífico. sample. Un menú de lecturas impecable para reconocer y reencontrarse con Piglia. Bueno, nos estamos yendo. No sé si Javier querés decir algo agradeciéndoles a todos ustedes. Sí, ¿no? nada, muchas gracias Raquel y Alan por este interesante conversatorio, al público que habéis asistido al evento y que hemos grabado y que vamos a subir a nuestro canal de YouTube, donde estará disponible próximamente. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Bueno, gracias Raquel.